Habla de ese espacio social que, digamos, se aglutina en torno a Unidas Podemos y demás organizaciones y formaciones de ese espacio político, que digamos que tiene como una de sus puntas de lanza al movimiento feminista, que en los 2 últimos años, digamos que ha demostrado una potencia social muy fuerte y que en algunos casos ha hecho resurgir casi este proyecto, digamos, que es Unidas Podemos, cuando pasaba algunos problemas, ¿no? Digamos que el movimiento feminista es uno de los que ha ayudado a retomar el impulso, pero da la sensación de que más allá de los hechos del 8 de marzo y alrededor, la potencia política del movimiento feminista no termina de impregnar los debates, por ejemplo, el del pasado lunes, los programas electorales, las políticas reales, los discursos de los dirigentes, etcétera, etcétera. ¿Qué falta para que ese movimiento social que es tan potente, objetivamente tan potente, impregne la política institucional y la política activa, la política de partidos? Creo que nadie mejor que las mujeres sabemos, porque nos lo han enseñado quienes han venido antes, que las cosas no salen a la primera. Lo que está planteando el movimiento feminista, que es reorganizar la economía, reorganizar la sociedad de forma que la mitad de la población no tenga más probabilidades de sufrir desigualdad, pobreza o discriminaciones por el hecho de ser mujeres o por el hecho de amar a quien amen o de sentirse con la identidad que se sientan, ¿no? Digo, lo que está planteando el movimiento feminista es una corriente de fondo, es un cambio estructural de la forma en la que convivimos y articulamos nuestra economía y nuestra sociedad. Además, no basta solo con que ese proceso se dé en un país, es un proceso global, mundial, aunque se encarne en cuerpos concretos y en países concretos, y eso lleva tiempo. Y sobre todo, para conseguir una cosa, vamos a pelearla muchas veces y no la vamos a conseguir. ¿Y qué falta? Pues falta que eso se traduzca en un gobierno que realmente haga una apuesta decidida, falta no solamente que haya más mujeres tomando decisiones en el Parlamento o en el gobierno, que haya una presidenta del gobierno, que haya alguna candidata a la presidencia del gobierno, sino también que todas las mujeres que están en ese suelo pegajoso recogiendo los cristales de ese techo de cristal que algunas personas, algunas mujeres podemos golpear, también se vean despegadas de ese suelo pegajoso. Es decir, nosotras estamos apostando, creo que el movimiento feminista lo hace, por un feminismo del 99%, donde no solamente un 1% rompa el techo de cristal, sino donde el 99% se despegue del suelo pegajoso. Y siguiendo con este tema, dentro del movimiento feminista hay varios debates que están todavía sin cerrar, los tienen también en Podemos, por ejemplo, la prostitución, por ejemplo, la gestación subrogada. ¿Cuándo podrán alcanzar, hablo de Podemos, no del movimiento feminista, cuándo podrán alcanzar una posición común en estos dos asuntos? Por ejemplo, quizá el de la gestación subrogada está bastante más claro que el de la prostitución, pero ¿cuándo podrán alcanzar una posición común en estos dos asuntos, que son dos, a lo mejor, de los más importantes dentro del debate feminista que hay ahora mismo? Y estoy además convencida de que hay muchísimas mujeres que votan en clave feminista y que una de las cuestiones que tienen en cuenta, o de los aspectos que tienen en cuenta para decidir su voto, son precisamente estos temas y otros que tienen que ver con el feminismo. Respecto a la prostitución, la posición de Podemos y del espacio de Unidas Podemos es que hay diferentes posiciones y en Unidas Podemos conviven diferentes posiciones. Yo también quiero dejar clara cuál es la mía. Yo soy abolicionista, he militado muchos años en contextos fundamentalmente abolicionistas y creo que sobre todo lo que tenemos que intentar, porque yo he aprendido en estos años a respetar, fíjate que este es un debate que moviliza las tripas y para mí lo hace. Yo soy vehemente y creo que se me ven las entrevistas, pero en un debate de prostitución más. Pero he aprendido a convivir con compañeras que para mí son muy valiosas y que tienen otro punto de vista, que son regulacionistas. En lo que al final he aprendido a ponerme de acuerdo con ellas es en políticas concretas. Y ahí creo que hay otras opciones políticas que dicen ser abiertamente abolicionistas, pero que después no cumplen cuando están gobernando. Yo, precisamente porque soy abolicionista, defiendo firmemente que hay que derogar las 2 reformas laborales, porque si no abolimos la pobreza, es imposible abolir la prostitución.
Creo que regulacionistas y abolicionistas, tanto en Unidas Podemos como en el movimiento feminista, estamos completamente de acuerdo en que hay que luchar de forma decidida contra la trata con fines de explotación sexual, que obviamente afecta fundamentalmente a mujeres y niñas y que es, en opinión de las abolicionistas, la clave de la prostitución. Y respecto a la cuestión de la gestación subrogada, de los vientres de alquiler, ahí sí que tenemos en Podemos una posición definida, fruto de un debate además y de un proceso de reflexión y de informarnos. Creo que eso es clave para toda la gente que tenga dudas sobre este tema. Nuestra posición es firme y es contraria, ¿no?